Hola, muy buen día. Mi nombre es Carlos Andrés de la Cruz Acosta. Soy estudiante de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura en la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y a continuación les voy a presentar nuestro proyecto de la asignatura de Control Digital, el cual fue elaborado por mis compañeros colaboradores César Alexander Martínez Campos, Gonzalo Bertis Burelos y un servidor. El docente que impartió la asignatura es el Dr. Luis Manuel López Manrique y su técnico auxiliar de laboratorio Luis Enrique Ángeles Montero. Por nombre del proyecto tenemos Control Digital con PID para una banda transportadora clasificadora de la asignatura de Control Digital. Y para entrar en lo que fue el proceso de ensamblado de sensores y de estructuras, a continuación les voy a presentar lo que fue nuestro proceso a lo largo de nuestro proyecto. Como primer punto tenemos lo que es nuestra banda transportadora, que la banda transportadora nos dice que cómo está constituida una banda transportadora. Tenemos lo que es una banda, una polea, o en este caso poleas, un motor, que el motor es el que nos va a dar la potencia para que la banda gire, la estructura del soporte de la banda y nuestro sistema de tensión, que hará que la banda mantenga un ritmo constante y ésta pueda hacer que los objetos sigan avanzando. ¿Qué entendemos por una banda? Pues una banda puede ser una cinta flexible que puede estar hecha de diversos materiales, como goma, plástico, tela o metal, dependiendo del tipo de carga y del entorno del trabajo. Las poleas, como generalmente conocemos las poleas, tenemos que en este tipo de estructura, por lo menos hay dos poleas, una motriz, que es la que en este caso está conectada al motor y proporciona el movimiento, y una de retorno, que simplemente cambia la dirección de la banda. Un motor. Lo más preciso en la banda debe ser el motor, porque el motor proporciona la potencia necesaria para mover la banda. El motor puede ser, en este caso, eléctrico, hidráulico o neumático, según el diseño que le demos al sistema. Y en nuestro proyecto utilizamos lo que fue un motor reductor, ya que este tenía las características necesarias para nuestra banda. La estructura o el soporte que soportará la banda debe ser una estructura rígida que sostenga la banda y las poleas. Y el sistema de tensión, que son mecanismos que mantienen a la banda tensa para asegurar un movimiento suave y ésta evite deslizamientos. El proceso de la banda transportadora y en este caso cómo es su ejecución sería que la banda transportadora llevará nuestro objeto desde un punto inicial hasta un punto final. Dispositivo de medición. Sensor ultrasónico HCSR04. ¿Qué es el dispositivo de medición? En nuestra banda transportadora ocupamos lo que es un sensor ultrasónico, el cual es de mucha importancia, o por no decir el más importante de nuestra banda, ya que este medirá exactamente la posición del objeto en la que se encuentra en nuestra banda transportadora. También podemos decir que el sensor ultrasónico HSCR04, el cual es su serie, es un dispositivo ampliamente utilizado para medir distancias utilizando ondas de sonido de alta frecuencia. Su principio de funcionamiento se basa en la emisión y recepción de ondas ultrasónicas, por ende el nombre. Sus componentes principales son el transductor emisor, el trigger, que es el que emite una onda ultrasónica, el cual nos dirá en qué posición está situado nuestro objeto. El transductor o receptor recibe la onda ultrasónica reflejada y este de nuevo manda la señal para que podamos ejecutar con precisión la medida de la distancia en la que se encuentra nuestro objeto actualmente. El controlador maneja la emisión y recepción de señales y calcula el tiempo transcurrido
entre ambas. En nuestra banda transportadora utilizamos el sensor para medir la distancia en la que el objeto se encuentra y de esta forma poder tener exactamente con el mínimo error la distancia del objeto. Por siguiente, tenemos la unidad de corrección o el motor reductor, voltaje, corriente o potencia. Una unidad de corrección que utiliza un motor reductor se refiere a un sistema de control en el cual se emplea un motor acoplado a un reductor de velocidad para ajustar una variable de proceso. Esta configuración es común en aplicaciones donde se necesita controlar un preciso movimiento, la posición o la velocidad de un mecanismo. En nuestro proyecto de la banda transportadora utilizamos lo que fue un motor reductor, el cual es un motor eléctrico de corriente continua o también puede ser de corriente alterna o un motor paso a paso. Lo que distingue al motor reductor de otros motores y por el cual lo utilizamos en la banda transportadora es por su sistema de engranajes, es decir, que el motor reductor eléctrico a corriente directa funciona de tal manera que al controlar la potencia del motor, este girará constantemente hasta llegar al paro y este no retrocederá, es decir, que el engranaje que lleva este motor se mantiene en paro al momento de no tener más potencia y este mismo no se regresa. Por eso fue de suma importancia el motor reductor en la banda transportadora. También nos dice que el reductor de velocidad o la caja de engranaje pues es un mecanismo que reduce la velocidad del motor y al mismo tiempo aumenta el torque. Y este está compuesto por engranajes que transforman la alta velocidad del motor en una velocidad más baja. La señal de control. El controlador, por ejemplo, un controlador PI, que fue el que utilizamos en nuestro proyecto, envía una señal de control al motor y esta señal puede ser en forma de voltaje o corriente, dependiendo del tipo del motor utilizado, en este caso un motor reductor. Por siguiente punto tenemos el acondicionador de señal o puente H con serie L298N, un puente H de los más comunes utilizados. Incluye dos puentes H completos, lo que permite controlar dos motores DC de manera independiente, o sea, corriente directa. También tiene lo que son entradas de control. Estas pines reciben señales de control en un microcontrolador. El que utilizamos en nuestro proyecto fue un Arduino, el cual estaba programado con un código que estaba conectado al puente H y del puente H mandábamos una señal a nuestro motor reductor. Tenemos los pines de alimentación del módulo y de los motores y tenemos los diodos de protección que protegen contra picos de tensión generados por motores. Es un controlador de motor de doble puente H. Este se utiliza ampliamente en aplicaciones de robótica y control de motores. El puente H permite controlar la dirección y la velocidad de los motores de corriente continua mediante la conmutación de polaridad de alimentación del motor. El sensor de RGB para clasificación por color. El sensor de RGB lo utilizamos en la parte de clasificación de objetos, ya que este fue programado con el fin de detectar el color RGB en un rango de 0 a 255, es decir, que nuestro código de Arduino está hecho para clasificar por medio del sensor RGB un rango de colores, el cual permitirá avanzar o en otro caso clasificar dos colores. Uno lo podrá dejar pasar, pero el otro lo retendrá. Y uno de los puntos más importantes que tiene este sensor es la detección del color, la medición de luz ambiente, la calibración del color, la detección de proximidad. Este sensor es ampliamente utilizado en la industria
para clasificar diferentes tipos de objetos, ya sea por su color, por sus tonalidades o por X cosas que van más allá de sensores infrarrojos. También tenemos nuestro microservomotor, que es un control de posición, un control de velocidad o un control de torque, que es lo que hace más importante al microservomotor. El microservomotor tiene una tarea muy importante. Este retendrá o dejará de clasificar los objetos mediante una programación, el cual a una cantidad de grados abrirá su puerto o cerrará su puerto, es decir, dejará pasar o clasificará nuestros objetos. Este motor es muy utilizado por su alta precisión, también tiene un delay de respuesta muy rápida, tiene una capacidad de mantener la posición, control de velocidad y aceleración, y en otros ajustes o otros servomotores en la industria, más industriales, pues estos tienen una gran capacidad de torque para levantar ciertos objetos o clasificar objetos más grandes. Como por último tenemos nuestro proceso ya terminado, o sea, nuestra banda ensamblada en un circuito, el cual más adelante mi compañero les hablará acerca de todo el proceso que se llevó del código y el proceso de la integración del PID hasta lo que fue llegar a nuestro proceso completo, el cual ya tendríamos una pantalla de control de procesos, un microprocesador, el sensor de ultrasónico del que ya hablamos, sensor RGB, un servomotor, motor reductor, los set point, la fuente ya conectada, la rampa clasificadora, en un proceso ya completo. Por mi parte es todo, espero que esta información les sirva de mucha ayuda y hasta luego. Como primer punto, veremos lo que son los elementos básicos en un sistema de lazo cerrado. ¿Por qué de lazo cerrado? Porque este sistema de lazo es el que nosotros usamos para la elaboración de la banda transportadora. En el sistema de lazo cerrado indica de que al momento de nosotros obtener una variable controlada del resultado, esta misma salida nos sirve a nosotros como retroalimentación para el comparador que se compara con el valor de referencia. Entonces, este mismo valor, digamos que va recirculándose por todo el lazo hasta llegar al punto que se mejora para darnos una variable mejor, digamos. Entonces, en el diagrama podemos encontrar lo que es nuestro comparador, que es donde se reciben los valores, y entra lo que es una señal de error. Porque en este caso, como primer punto, tenemos un valor de referencia. En este caso de la banda sería la posición en la que se encuentra nuestro sensor de luz. Entonces, una vez teniendo en cuenta la distancia de ese sensor, entonces entra la señal de error, en este caso pues la distancia, y pasa por nuestra unidad de control. En este caso es un Arduino Mega el que implementamos. Luego en esta unidad de control pues es donde está el código generado, donde mismo ahí procesa las señales y a su vez manda hacia un acondicionador señal. En este caso el acondicionador de señal es un puente H. Este puente H lo que nos va a ayudar va a ser para regular la potencia hacia nuestra unidad de corrección. ¿Y cuál es nuestra unidad de corrección? Pues en este caso es un motor reductor, ¿sí? Que es el que se va a encargar de aplicar la potencia a lo que es la banda y así obtener nuestra variable controlada. Y bueno, ¿cuál es el proceso? Como mencioné, el proceso es mover la banda hacia la posición necesaria, que es donde está nuestra señal procesada en la unidad de control, y así obtenemos una variable controlada, que en este caso sería verde o rojo, que sería la clasificación. Luego, una vez teniendo esto de esta variable controlada, se analiza por otro dispositivo de medición, que en este caso sería lo que es nuestro sensor ultrasónico.
Y una vez teniendo el sistema de medición en el sensor, esto se pasa a nuestro acondicionador señal. Este acondicionador de señal es un potenciómetro. Sabemos que el potenciómetro es un dispositivo de resistencia variable. Entonces, con este acondicionador de señal nosotros vamos a poder redirigir en qué punto nosotros queremos este, la señal de error, ¿sí? Entonces nosotros ahí lo vamos a poder controlar. Entonces al momento de volver a entrar al comparador, se genera una nueva señal y es la que vuelve a entrar al proceso y así se realiza dentro del sistema de lazo cerrado. Entonces, si podemos observar, el valor de salida sirve como retroalimentación a todo nuestro sistema nuevamente y vuelve a entrar a nuestro comparador para otra vez volver a procesarse en la unidad de control, se vuelve al condicionador de señal para que nuestro sistema o nuestra unidad de corrección haga tenga los valores pertinentes y entonces el proceso sea más específico, más limpio, más preciso. Y al momento de obtener ya otro nuevo resultado, digamos una segunda iteración, ya entonces ya sería más cercana, más precisa, que es lo que se puede observar en ciertos métodos de ecuaciones numéricas, donde hace ciertos números de iteraciones para encontrar valores un poco más precisos. Entonces, este es primordial. ¿Por qué? Porque en base a esto, nosotros vamos, al momento de entender un poco más acerca de este diagrama, entonces nosotros podemos ya implementar el proceso que sería el PID. Entonces, en base a esto, ya nosotros podemos partir al siguiente apartado que sería analizar lo que es el software de MATLAB y Simulink. En estos software, pues vamos a realizar lo que son las configuraciones pertinentes de acuerdo a las señales y valores de referencia que nosotros obtendremos de nuestro proyecto, de nuestra banda. Entonces, una vez obteniendo estos datos, nosotros analizamos estos datos, los ingresamos a MATLAB, hacemos un número cierto de pasos que son los cuales nos van a llevar a la implementación de nuestro PID, que sería automatizado. Porque ahorita, así como está, pues digamos que es un sistema no controlado, no automatizado, ¿sí? Nosotros tenemos que estarle regulando y toda la cuestión. Entonces, al momento de tener estos valores, pues ya nosotros con estos nos vamos al software y ahí mismo hay una serie de pasos que vamos a realizar, como ya mencioné, donde podemos obtener el código y los valores de PID que nos van a servir para ingresarlos a nuestra unidad de control para que ya todo el sistema sea autónomo y se vaya regulando en automático, ya sin intervención humana realmente. Entonces, como les mencionaba, esto es algo importante, el conocer cómo funciona nuestro sistema de lazo cerrado y ya de aquí partir ya para algo más, digamos, un poquito más complicado, pero a fin de cuentas es lo que se busca en lo que es un control digital. ¿Para qué? Para que ya no tenga intervención como tal de un usuario, sino simplemente ir monitoreando que cumpla con las condiciones que se tienen establecidas y vistas. Bueno, a partir de aquí, ya una vez explicado lo que fue el diagrama de bloques referido a lo que íbamos a utilizar en nuestro proyecto, que es la banda transportadora clasificadora, entonces ya nos vamos al apartado de lo que fue la programación del PI, en este caso, porque fue PI. Entonces, ahorita vamos a ver cómo fue que logramos los valores, cómo encontramos las funciones, cómo se registran los valores obtenidos antes de que el sistema fuera controlado, para que en base a estos nosotros pudiéramos encontrar los demás datos y posterior, pues, hacerlo automatizado. Bueno, como primer punto, aquí en Excel tenemos unos valores. ¿Qué son estos valores? Bueno, estos valores son los que obtuvimos en lo que fue nuestra programación de Arduino, en base a nuestro código, pero el código era sin controlar, digamos, manual, ¿no? Entonces, nos dieron una serie de códigos. Si ustedes se percatan, aquí está la salida, que es la distancia
al menos que es la que nosotros colocamos, y en la entrada, que es el set point, que este es el que se regulaba conforme a el potenciómetro, que es una resistencia variable. ¿Sí? Nosotros ahí colocamos el set point en un punto fijo, y esa es la entrada. Y la salida, pues es los valores que empezó a leer nuestro sensor ultrasónico a lo largo de la banda. Entonces, aquí lo que pasa, eh, también, también tenemos un tiempo de muestreo, que esto es lo que nos sirve para que nosotros podamos obtener esta gráfica, que es la que vemos aquí. Al menos la línea naranja es la que nos indica el set point, que son los valores de entrada, que son los que pusimos manualmente. Y la gráfica azul, que se ve así medio distorsionada y luego se empareja, son los valores que le empezó a leer el sensor. El tiempo de muestreo, pues lo digo a lo largo de lo que fue la muestra. Y también tenemos el punto de referencia. Este punto de referencia pues no varía mucho, ¿sí? Y tenemos nuestro tiempo de muestreo, que fue de 0.2. Ok, entonces tenemos nuestros datos de salida y de entrada. En base a estos, y vemos la gráfica. Posterior, nos vamos a dirigir a lo que es el MATLAB. Aquí en MATLAB nos vamos a ir a lo que es el Workspace. Aquí en Workspace le vamos a picar clic derecho y le vamos a poner en New. Y en New nos va a generar una variable, ¿sí? Entonces, al menos aquí no lo voy a hacer ya, porque ya lo tenemos elaborado, que en este caso es entrada. Y si podemos observar, son todos los valores de entrada que son del set point, ¿sí? Hasta 52, que fueron el límite que estamos manejando. Posterior hicimos lo mismo con los valores de salida. ¿Ok? Una vez hecho esto, estos valores, nosotros aquí en la ventana de comandos, Command Window, vamos a colocar lo que es la terminal de ident. Una vez hecho esto, nosotros nos va a salir una pestaña emergente. En esta pestaña emergente nos interesa demasiado, porque aquí es donde va a suceder toda la cuestión para encontrar las gráficas, el porcentaje de congruencia para el PI y todo lo demás. Entonces, como primer punto, le vamos a picar del lado izquierdo, aquí en la pestaña donde dice Time Domain Data. ¿Ok? Una vez aquí, nosotros vamos a posicionar nuestros datos que colocamos, al menos aquí que dice Workspace variable. ¿Sí? Son las variables del espacio de trabajo, que son los que tenemos a la derecha, al menos en input, que sería en este caso la entrada, y así tal cual para que pueda leerla. Luego output, que es salida, y listo. Aquí en starting time va a ser en 0 para que inicie en 0, y en sampling interval va a ser nuestro tiempo de muestreo, que en este caso es 0.2. Entonces lo importamos, y si se dan cuenta nos sale esta gráfica de aquí. Si nosotros la ploteamos para que se vea, nosotros podemos ver que aquí están separadas las dos gráficas, y si se dan cuenta es similar a la que nos da Excel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los dos valores que estamos usando, los de entrada y los de salida. Entonces, por ende, son iguales. Entonces, una vez hecho esto, nosotros nos vamos a ir aquí abajo de Working Data, donde dice Estimate, y le vamos a poner modelos procesados. Una vez aquí en modelos procesados, es para elaborar nuestro PI. En este caso, como es PI, le vamos a colocar el nombre PI. ¿Ok? Aquí no le vamos a tocar nada, le vamos a dejar el delay y todo lo demás. Ya estos valores, porque aquí es más como si ya lo fueras a evaluar o tuvieras ya el valor. Al menos nosotros, como no lo tenemos, entonces lo vamos a hacer así y lo dejamos tal cual, en automático, estimado, todo. Nada más le ponemos el nombre, que es el que queramos. En este caso, como es un sistema PI, entonces le colocamos PI. Le ponemos en Estimate y ya nos da esta gráfica de aquí, en los modelos importados. Entonces, si nosotros queremos ver la gráfica, simplemente le ponemos aquí en modelar la salida, y
nos sale una nueva gráfica. Entonces en esta gráfica ya están las dos juntas y nos dice digamos el porcentaje de las dos gráficas juntas del modelo simulado. Entonces, aquí quizá el porcentaje sale este número, sería mucho mejor que saliera un valor arriba de 90. Pero aquí, como se podrá observar, quizás esta cresta es la que nos está causando este valor que está abajo de 90. Pero al final de cuentas, pues no afecta porque está dentro de los parámetros. Entonces, ya que sabemos que tenemos esta gráfica, tenemos este valor, cerramos, podemos cerrar aquí. Una vez tenido esto, nos vamos a ir, arrastramos y nos vamos que se vaya a el espacio de trabajo. Y si se dan cuenta, acá en la derecha ya sale, que es nuestro PI. Vamos a cerrar la gráfica, esta pestaña de ident. Vamos a ver que no. Ok. Ya una vez aquí, como ya tenemos la variable PI, entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos un pequeño historial que fueron las pruebas que hemos ido realizando a lo largo de la elaboración del proyecto. Entonces, en este caso vamos a agarrar esta, copiamos y aquí es importante colocar el nombre que nosotros tenemos de nuestra variable en el espacio de trabajo. En este caso, como le pusimos PI, acá ponemos TI, ponemos la función que es la de la función de transformada, perdón, y le damos enter. Y si pueden observar, nos da la función, que es toda esta de aquí, que es UI, sería UT para la salida de YT. Entonces ya aquí nos da que es en un tiempo de 0.5. Al menos nosotros como le colocamos el tiempo de muestreo de 0.2, entonces va a ser 2 muestreos, ¿sí? Porque son los que caben en 0.5. Tenemos, digamos, 2.98 como de tiempo muerto en esa parte. Posterior vamos a encontrar la de transferencia, y la de transferencia, el comando nos dice que es esta. La copiamos, pegamos, verificamos. El comando es C2D, entre paréntesis la función que es la que está aquí arriba, que es la que tenemos, la del E a la menos 2.98S por 1.076 sobre 0.5853S más 1. Y el tiempo de muestreo, que en este caso es 0.2. Le damos enter y ya tenemos lo que es la función de transferencia. Nos dice que es Z a la menos 15. Estos valores son muy importantes porque son los que vamos a ir colocando al momento de realizar nuestro diagrama de bloques, ¿sí? Una vez ya tenida esta ecuación, que es la de Z a la menos 15 por 0.0283Z más 0.2832, todo sobre Z menos 0.7106. Ok, una vez tenido estas ecuaciones, podemos graficarlas, ¿sí? Para ver cómo están en conjunto las dos funciones. Entonces aquí tenemos el comando de step para poder plotearlas y le ponemos step, su corchete, le ponemos f, que es la función de acá arriba, y ponemos cómo nos los va a marcar. Y posterior ponemos la fz, que es la de transferencia, y igual lo mismo le ponemos el tipo de diseño, ¿sí? Una vez hecho esto, pues ya le damos enter y nos tiene que generar una gráfica, y es esta gráfica que tenemos aquí. Entonces es esta, hasta la de escalón, y ya tenemos el control ahí, ¿sí? Ok, entonces vemos que está acorde, las dos funciones están respondiendo igual. Ok, listo. Aquí estamos en la parte ya del Simulink, ya una vez que terminamos lo que fue la obtención de las funciones correspondientes en lo que fue la parte del MATLAB, ¿sí? Entonces ahora viene lo que es nuestro diagrama de bloques, que fue el que utilizamos lógicamente para la obtención de nuestro PI, que fue el que obtuvimos y el que usamos a la hora de generar ya el código completo para la programación automatizada de la banda. Entonces, al menos aquí arriba tenemos lo que son nuestros diagramas. Aquí en Step vamos a colocar ciertos parámetros
Estos parámetros, digamos que son nuestros parámetros de entrada. Entonces, aquí en Step Time va a ser que inicie en 1. El valor inicial pues va a ser 0. El valor final va a ser 57. Este 57 es del set point, que fue los datos que pasamos a lo que fue Excel, y ya de Excel los migramos al MATLAB. Entonces este sería nuestro valor final, y posteriormente nuestro tiempo de muestreo sería de 0.2, que es lo que venimos manejando. Que quedan habilitadas estas partes de la interpretación vectorial de los parámetros y todo lo demás. Veamos, ok, vemos también luego pasando lo de orden 0, y también colocamos que sea nuestro tiempo de muestreo 0.2. Nos vamos al delay. Este delay fue el que obtuvimos, y si ustedes se dan cuenta, este valor nos sale en nuestra función de transferencia, que es z a la menos 15. Ok, buscamos en los componentes del diagrama de bloques aquí en Simulink, colocamos el delay, le damos doble clic izquierdo, perdón, y aquí en valores es donde vamos a poner la longitud del delay, del retraso. Va a ser de 15. Al menos aquí no es necesario que coloquemos, digamos, el signo negativo. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros ponerle un delay ya en automático, pues ya sabe que es negativo, ¿no? Porque pues se trata del diagrama de bloques lógico. La condición inicial, pues que inicie en 0 también. Y abajo revisamos y que sea el tiempo de muestreo de 0.2. Aquí ya nuestra función de transferencia discreta, si ustedes se dan cuenta, es la misma que nos dio el MATLAB, que fue la función de transferencia. Le damos igualmente doble clic, y aquí nos saldrá otra pestaña donde vamos a colocar los valores. En numerador pues son los que están correspondientes a la función. Al menos aquí cuando son positivos no es necesario que nosotros le pongamos el signo, al menos lo que es positivo. Y si ustedes se dan cuenta, ya saben que el primer valor de la izquierda pues es donde se coloca la z, y del lado derecho ya lo lee como una constante. Luego abajo, entonces, como tenemos z, el valor sería unitario, o sea, colocamos 1. Y aquí sí, como es negativo, se le da un espacio y se coloca el signo y los valores, que en este caso era 0.7106. Los valores iniciales en 0 y el tiempo de muestreo en 0.2. Una vez hecho esto, pues ya colocamos aquí para que entren las dos variables. Y aquí en Scope es donde nosotros vamos a poder visualizar lo que es la gráfica ya en tiempo real, en el tiempo de muestreo, con los valores correspondientes que ya le acabamos de colocar. Eso lo vamos a hacer al final. Aquí en Scope 2 es donde van a entrar los dos valores, tanto el de arriba como el de abajo, el de nuestros lazos, y van a converger aquí, y todo esto nos va a dar una gráfica, digamos, ya más general, para que nosotros podamos observar mejor cómo se comporta, cómo es el comportamiento, ¿sí? Bueno, ahora vamos con nuestro lazo cerrado, el de abajo. Igual lo mismo el step, que serían nuestros valores iniciales, le colocamos los mismos, 1 en 0, el valor final 57 y el tiempo de muestreo. Aquí tenemos nuestro comparador, que es donde entran los valores, y ya. Entonces ya aquí, ya posterior, sigue su trayectoria, y ya es donde tenemos el controlador del PID. Aquí dice PID, pero pues como hemos venido explicando a lo largo del video, nosotros utilizamos un PI. Entonces aquí le damos doble clic izquierdo. Nos van a salir unos parámetros. Estos los podemos dejar así porque todavía no los va a generar. Al menos aquí, como ya lo habíamos hecho con anterioridad, para ya la elaboración física de nuestro proyecto, ya teníamos unos valores obtenidos. Entonces nada más es como de que volver a hacerlos para que vean el proceso detrás de toda la lógica que nos llevó a la realización ya automatizada. Entonces aquí tenemos la variable de proporcionalidad, la de integración y la derivativa. Aquí, como digo, como es PI, entonces vamos a tener nada más valores PI, y al menos la parte derivativa no. Ponemos el filtrado de coeficientes, que lo vamos a dejar en 100 para que sea una muestra un poquito más grande. Aquí, como no le hemos modificado nada, le damos aquí en To, y eso nos va a dirigir a otra pestaña ahorita, ¿sí? Nada más que sí, al principio siempre tarda un poquito. Posterior, aquí siempre nosotros, esto sale predeterminado, pero siempre le colocamos
lo que es el punto 2, que es el tiempo de muestreo que nosotros hemos estado manejando. Y se dan cuenta como que la gráfica se mueve un poquito. Aplicamos, le damos OK, ya lo cierra y ya con eso. Entonces luego tenemos también otro diagrama de orden 0. Lo mismo, colocamos el parámetro, otro delay y tenemos donde colocamos otra vez la función. Y si ustedes se dan cuenta, como es de lazo cerrado, de aquí parte este valor que sale, que es el que se va a la gráfica para visualizarla. Este mismo vuelve a regresar a nuestro comparador, entonces es una misma retroalimentación hasta la obtención de nuestros parámetros correspondientes. Y ya aquí en Scope 1, pues ya nos va a salir igual una gráfica, que al final de cuentas, esta Scope y Scope 1 se van a poder visualizar en Scope 2 y ahorita lo vamos a poder apreciar. Le damos, ya se realizó la simulación, esto es rápido. Y si nosotros nos vamos a Scope, aquí podemos ver la gráfica. Aquí la de línea roja es el set point, que lo tenemos de 0 a 57. Aquí está 60, 50, entonces por aquí debe estar 57. Y tenemos la otra línea que nos indica que sobrepasa ese set point, digamos el del sensor. Entonces ya aquí todo correcto. Nos vamos a Scope 1 y nos va a volver a salir otra gráfica. Y aquí se aprecia un poquito más el control. Entonces aquí en el rojo, en lo que está pintado de rojo, es igual nuestro set point, quizás 50, 60. Y esta línea morada es la otra que controla. Si se dan cuenta, empieza progresivamente, que es la gráfica que se vio ahí en el controlador PI, donde ya luego se va emparejando y se va entrelazando a lo que es el set point para acercarse, ¿no? Y si dan cuenta, pues los parámetros que le habíamos colocado de 0 a 100, que es el tiempo de muestreo. Si nosotros le hubiéramos colocado, digamos, 500, 800, la gráfica se iba a alargar más y vamos a poder que va a tender a llegar al valor que nosotros le fijamos con el set point. ¿Para qué? Para que tenga esa precisión, digamos. Y claro que ahí es donde entra la parte de la retroalimentación y es lo que provoca que estos valores sigan en aumento y ya tiendan a acercarse al set point, ¿sí? Como digamos hace las iteraciones. Entonces ya en Scope 2 podemos apreciar de mejor manera lo que es ya cada uno de los valores que obtenemos, y pues aquí se aprecia mejor. De color morado es el set point, de color azul es el de abajo, el de retroalimentación, y el otro es el valor que nos da normal. Entonces donde se pasa tantito, pero al final de cuentas estos dos son los necesarios. Entonces esa sería como que la gráfica ya general de la elaboración de nuestro diagrama de bloques. Esta gráfica de hecho es igual importante porque aquí podemos ver el comportamiento, cómo inician las dos de 0, al menos el set point se dirige a 57 desde que inicia, después de punto 2, y ya posterior se mantiene. Entonces las otras dos inician en 0 y ya de aquí las dos parten, pero al menos esta es la que tiende a acercarse al set point porque es la retroalimentación, y al menos aquí, como nada más hay uno, lo lee y en automático pasa, ¿sí? Pero eso es la gráfica importante que es la que obtenemos aquí. Ese diagrama de bloques al menos nos sirvió demasiado para entender el comportamiento del funcionamiento de nuestro proyecto. Ya una vez aquí, nos vamos para acá y pues ya podemos copiar lo que son los valores de proporcionalidad y de integración, como es PI. Y de hecho, más sin embargo, aquí te sale la fórmula cuando es estos dos. Al menos como no tenemos D, pues aquí esta parte no nos interesa. De hecho, si nosotros aquí le ponemos PI, se pueden percatar que las ecuaciones se modifican. Al menos estas no, pero la de este lado, que era la de derivativa, es la que se borra. Se omite, porque como es 0, pues no. Entonces, ahí se pueden percatar. Sigue sin afectar. En este caso, como era PI, pues ya lo dejamos así. Y ya. Ok. Y si dan cuenta, pues ya nada más cambia aquí las entradas de las variables.
y listo. Sería la explicación, digamos, lógica detrás de. Después de, obviamente, de hacer el proceso en MATLAB, obteniendo todas las funciones, los valores, registrándolos, viendo las gráficas por separada, que fue las que abordamos también, cómo responden cada una, la similitud del PI conforme a las dos gráficas obtenidas de entrada y salida. Y ya para culminar, pues ya nos pasamos a lo que es el Simulink, y ya aquí mismo todo esto se elabora y ya nos da lo que es el resultado de la gráfica para, como vuelvo y repito, para ver el comportamiento lógico del proceso. Obviamente esto es aquí, pero una vez ya implementado lo que son los valores de nuestro PI al código de nuestro microcontrolador, en este caso usamos un Arduino, hicimos la programación debida, colocamos los valores del PI, entonces ahí se comporta pues obviamente de otra manera. ¿Por qué? Porque pues ya empieza a estar en trabajo lo que es el proyecto y toda la programación. Pero idealmente es una gráfica así la podemos encontrar. Y ya cuando la vemos, pues ya sabemos realmente qué es lo que funciona. Y pues esa sería toda la explicación de la parte de Simulink. Y ya ahorita mi compañero Gonzalo va a explicar lo que es el funcionamiento físico ya real implementado de lo que es nuestro proyecto, cómo funciona y cómo se comporta también a la hora de presentar lo que son los objetos a lo largo de la banda, del clasificador. Entonces, muchas gracias por su atención. Comenzamos. En esta exposición les hablaré acerca del funcionamiento de nuestro proyecto. Como se puede observar en la imagen, es la banda transportadora. Bueno, aquí tenemos una vista aérea de nuestro proyecto, donde se pueden observar todos los componentes desde una pantalla, el microcontrolador o Arduino, un servomotor, un motor reductor, etcétera. Son cosas que iré profundizando más adelante. Bueno, aquí podemos observar todas las partes del proyecto. Todas tienen un punto importante, un punto de referencia que ayuda o contribuye para que todo funcione de manera perfecta. Tenemos la pantalla de control de procesos, que es donde podemos ver la potencia que tiene el motor reductor, el punto donde se encuentra el objeto, o sea la distancia en un porcentaje de la longitud de la banda, y también cuál es el punto de referencia. Hay un potenciómetro donde yo le doy un valor que va de 0 hasta la longitud máxima de la banda, y es donde yo quiero que se pare. Bueno, aquí podemos observar los objetos, el puente H que sirve para que el motor reductor gire en ambos sentidos, el servomotor que tiene su compuerta para la clasificación, tenemos un sensor RGB que sirve para determinar el color del objeto, la rampa de clasificación, esa es donde se va a dirigir el objeto que yo estoy clasificando, pues la banda transportadora, y de lo más importante, el sensor ultrasónico. Este nos permite medir la distancia del objeto y con esto se realiza la parte del control. Tenemos la parte del microprocesador, que es un PI. Aquí nosotros estamos controlando de manera automática la potencia que se le da al motor reductor mediante la distancia. Es decir, si el objeto se acerca al punto de referencia que yo le di, la potencia va a ir disminuyendo. Y así. Tenemos la fuente de voltaje de corriente directa, etc. Continuamos. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde tenemos diferentes vistas. En la pantalla de control de procesos se puede ver, aquí tenemos señalado P y dice menos 100, quiere decir que el motor está girando en sentido antihorario. ¿Y esto qué significa? Que en algún momento el objeto, por cualquier motivo o por la exactitud mecánica, se pasó del punto de referencia que yo le di, y entonces el control lo que hace es regresar. S es la parte de que está midiendo el sensor, es decir, la longitud o el porcentaje de la longitud que está midiendo el sensor. En este caso tiene 1033.x%, quiere decir que sobrepasa o que no hay ningún objeto en la longitud de la banda. Tenemos un set point, que es el punto de referencia que yo le doy. En este caso tiene 33.53, que es el que está ubicado
aproximadamente donde está el sensor RGB. ¿Por qué seleccionamos este punto? Porque yo quiero que el objeto se posicione sobre el sensor, paralelo al sensor, para que éste lo pueda leer y pueda continuar el proceso y se pueda hacer la selección. La parte donde dice C, en la pantalla estamos imprimiendo el color, es decir, cuando pase un objeto de color rojo, pues este será detectado. Tenemos el microprocesador, que es un Arduino Mega, fuente H, que ya había mencionado anteriormente. Bueno, ¿cómo funciona el control? La banda transportadora clasificadora, con su aplicación industrial separador de tomates, funciona clasificando los tomates rojos con el servomotor y dejando pasar los tomates verdes. La clasificación se realiza mediante la posición definida por la perilla setpoint entre un 29-30% de la longitud de la banda, es decir, donde está el sensor RGB, donde está ubicado aproximadamente. El servomotor, mediante condiciones lógicas, se abre y cierra su compuerta, es decir, cuando ya se ha detectado el color, nosotros podemos determinar qué es lo que sucederá. Bueno, entonces, esta es la parte del set point. ¿Cómo funciona el set point? Entonces, yo puedo mover la perilla para ajustar el set point a la distancia que yo necesite. En este caso, el control lo hará de forma automática el mover la banda hacia en sentido horario o sentido antihorario, según el punto de referencia que yo le dé. ¿Okay? Bueno, esta es la parte del arranque del prototipo. Yo aquí, si vemos el video, vamos a ver que coloqué el objeto, está apagado, se energiza solo la parte del Arduino. Necesitamos un cubito, un cargador, y se ve que la potencia inicia desde 0. En este caso la potencia va de 0 hasta 100 porque va a girar en sentido horario. Vemos que se desplaza, lo detecta el sensor y por ende lo clasifica. Entonces los objetos rojos los clasificamos hacia el lado izquierdo de la banda mediante el servomotor, y los objetos verdes pasan sin que el servomotor se mueva. En esta parte es la clasificación del tomate rojo. En este caso, en nuestro proceso industrial, podemos observar cómo se clasifica en el video de la parte de arriba el tomate rojo. Es decir, a través de que lo ponemos en la banda, este empieza a aumentar la potencia, se detecta el color y se activa el servo. Tenemos otras vistas para observar cómo funciona nuestro sistema. Entonces, aquí se puede apreciar de forma correcta. Lo siguiente sería la clasificación del tomate verde. En este caso, colocamos el objeto y el objeto tiene que pasar sin que se obstruya ni el servomotor se active. Bueno, de esta manera funciona. Vemos que sí, funciona correctamente. Tenemos la clasificación de los tomates. En este caso ponemos un objeto rojo, se va hacia el lado izquierdo, ponemos un objeto verde y pues tiene que pasar de forma continua. Entonces vemos que el control es rápido, el sensor lo detecta en cuestión de milisegundos y se activa el servomotor. Tenemos otra aplicación del funcionamiento. Aquí vamos a ver cómo se imprime la parte del color. Bueno, entonces vemos la pantalla, vamos a colocar un objeto y vemos que es color verde. Entonces volvemos a colocar otro objeto para ver que no sea solo una secuencia. Entonces en este caso sí se está detectando de forma completamente en tiempo real qué objetos son los que están pasando sobre la banda. Entonces en este proceso podemos ver que pusimos un cubo verde y se marcó con la letra V del color verde. Bueno, esto sería todo de parte del funcionamiento. Muchas gracias.